Oliwen. Bueno. Hermano, Warren Buffett, ¿cómo estás? Oye, hace tanto tiempo. Sí, no, desde esa vez en McDonald's. ¿Qué quiere? Sí, ok. No, de hecho estaba a punto de grabar un video. No se me va a olvidar. Que le recuerde que la clave del éxito es darle like a este video. Sí, yo les digo. Suscribirte al canal si no estás suscrito. Yo les digo, pues me conviene a mí también. Vamos a crecer todos como comunidad. No, hombre, claro que sí. Sí. No, nos vemos en McDonald's, ya sabes, el de siempre. Sí, claro que sí. Órale. Gracias. Ya está. Bye. Hi, Warren Buffett. Tan buena gente. Bueno, hola y buen de inversionistas. Yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los videos que más me han estado pidiendo. ¿Cuáles son los mejores ETFs? De verdad, tomé el tiempo para considerar lo que he estado viendo en los comentarios, lo que a ustedes les gusta y lo que creo que es lo mejor para el futuro con los costos más bajos posibles en un ETF. Y bueno, como una introducción muy básica, un ETF es aquel instrumento que sigue a un conjunto de acciones y lo trajo Jack Bogle al mercado. Este instrumento literalmente revolucionó la forma en la que la gente invierte y la forma en la que la gente piensa sobre las inversiones. El fundador de Vanguard trajo esto e hizo que ahora la meta fuera vencer al índice del S&P 500. ¿Por qué? Porque si no, mejor invertir simplemente en un ETF que siga a las 500 empresas más grandes del mundo. ¿Por qué preocuparte de invertir en bienes raíces y ver y tú analizar si como quiera va a vencer tu inversión el S&P 500? Entonces se volvió la base. Si tú querías invertir fuera de esto, entonces tu base era, ¿voy a vencer al S&P 500 o no? Este paradigma fue que cambió todo. Y de ahí es de donde Warren Buffett dice, oye, ¿sabes qué? Yo recomiendo que si no vas a darle el tiempo de investigar y de aprender sobre las empresas, entonces invierte en el S&P 500. No le ha quitado un peso a nadie que haya invertido por más de 20 años. No importa si tú hubieras invertido en el punto más alto. Después de 20 años ya hubieras vencido a la inflación y hubieras mantenido tu dinero en dólares. En todos los casos históricos, invirtiendo en el S&P 500. Por lo cual vemos que son las inversiones más seguras. ¿Y qué pasa si mientras va bajando tú promedias tu precio? Entonces vas a quedar arriba mucho más pronto y vas a ganar mucho más dinero al promediar tu precio, porque lo que estás haciendo es literalmente invertir en el futuro de estas 500 empresas, las más grandes de Estados Unidos. Y aquí vemos VOO y IVV. Literalmente con un 0.03% de costo por administración, vemos que Vanguard y BlackRock tienen estos instrumentos y valen alrededor, VOO está alrededor de $305. Dan aproximadamente un 8% de rendimiento anual en dólares y pagan un dividendo de 1.3%, lo cual es bastante atractivo. Es uno de los instrumentos más seguros en todo el mundo para invertir y literalmente a largo plazo se dice que no hay riesgo absoluto. Pero bueno, tenemos como opción invertir en IVV peso, que es un instrumento que yo vi en el canal de Eduardo Rosas, de hecho, y se me hizo muy atractivo, aunque tiene un costo de administración sumamente alto, literalmente como si fuera casi un ETF manejado activamente. Porque tienes ETFs que se manejan de manera pasiva, los cuales siguen a un índice, y tienes ETFs los cuales se manejan de manera activa, los cuales hay alguien que esté eligiendo a qué empresas van a estar ahí y qué empresas van a salir de ahí. Pero bueno, con este costo de administración tan alto es muy poco atractivo invertir ahí si tú, por ejemplo, puedes invertir los $305. Pero si tú quieres un lugar donde puedas meter cada semana dinero y no juntas esos $300, entonces puedes invertir en IVV peso con alrededor de 57 pesos. Entonces, cada semana que tú metas 57 pesos al índice, a largo plazo lo vas a poder cambiar a un instrumento como VOO o IVV que tiene los costos de administración más bajos y ahora sí seguir literalmente el S&P 500, que aunque los tres son del S&P 500, el costo de administración bajo pues te da un mayor rendimiento. Y bueno, BTI es una de las otras opciones que es más sonadas en el mercado, de las que muchísima gente habla y se dice o he escuchado mucho que se cree que va a vencer a VOO en el futuro. ¿Por qué es que BTI podría vencer al S&P 500? ¿En qué recae esto? Pues bueno, simplemente es todas las acciones que cotizan en el mercado de Estados Unidos. Son más de 3,000 empresas que están dentro de BTI. Tienes una diversificación enorme. Si tú crees que las 500 empresas van a seguir creciendo mucho más rápido que el resto de las empresas, entonces VOO es la opción. Pero si tú crees que las empresas pequeñas
van a crecer más rápido ahora que esas 500 empresas más grandes, entonces tienes la opción de invertir en BTI, que incluye a todas, a esas 500 grandes y a las demás, y tienes mucho más diversificación. En VOO, solo con las primeras 10 empresas ya conforman el 30% del portafolio. El resto, el 70%, está en las otras 490 empresas. Y aquí en BTI, literalmente tienes 3.300. Entonces, hay mucho más diversificación. Con un costo también muy bajo de 0.03%. El costo también, pero por el instrumento, es más bajo, con $169 por cada acción. Y tiene un rendimiento anualizado del 7.5% en promedio. Pero esto puede cambiar. Puede ser que en el futuro crezcan más estas empresas pequeñas, o puede ser que en el futuro crezcan menos, quiebren más de esas empresas pequeñas y el S&P 500 saque más ventaja. Pero bueno, tienen un dividendo también de 2%, por lo cual es más alto que el de VOO, y por eso también puede ser un poco más atractivo para las personas a las que les gustan los dividendos. Y tenemos también aquí a VYM, el cual es un ETF que sigue a empresas que pagan dividendos, empresas que pagan una buena cantidad de dividendos, High Dividend Yield, y cobra alrededor de un 0.06% de administración, lo cual también es bastante bajo. Cuesta cada acción $80.30 aproximadamente y da un poco menos que VOO, si estoy de acuerdo, aproximadamente el 7%, pero si lo que tú quieres es recibir dividendos a largo plazo, entonces esta puede ser una gran opción. ¿Por qué? Porque literalmente estás invirtiendo en más de 400 empresas que pagan dividendos. Lo que quieres tú es comprar más acciones con esos dividendos que te pagan para poder recibir más dividendos, para comprar más acciones para poder recibir más dividendos y después vivir de esos dividendos. Entonces VYM puede ser tu opción más que VOO, que va a hacer que crezca más en valor, pero no que tú recibas ese dinero. ¿Por qué? Porque el dividendo es mucho más pequeño, es casi la mitad del tamaño. Y bueno, también es más accesible comprar una acción de VYM que comprar una acción de VOO. Pero bueno, ahora vemos a IWW, el cual es uno de los ETFs más atractivos y de los que más he escuchado hablarse en estos momentos. ¿Por qué? Porque es uno de los que más rendimiento ha dado de inversión pasiva. 16%. 16% anual. Es algo, o sea, si lo comparan con cualquiera de los otros que están aquí, que son pasivos, que no hay una persona eligiendo las empresas, que simplemente siguen a un índice, es el índice de las empresas de crecimiento de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, al invertir en empresas de crecimiento, como lo son Apple, como lo son Amazon, como lo son Google, han demostrado o han vencido al resto de los ETFs por una cantidad muy considerable. Cuesta aproximadamente $229 cada acción de este ETF y costo por administración es de 0.18%, lo cual sí es alto, pero con este rendimiento a mucha gente como quiera lo atrae. Y siguen pagando 1% de dividendos. Entonces habría que pensar, ¿qué crees que vaya a pasar? ¿Tú crees que las empresas de crecimiento como Apple, como Amazon, como Google van a seguir creciendo a este ritmo, o a lo mejor van a desacelerar y van a dejar que otras industrias empiecen a crecer? Si tú crees que estas empresas de crecimiento, también está Visa y Mastercard, van a dejar de crecer a esta velocidad, entonces tú estás mejor invirtiendo en otro lado. Pero si tú crees que estas empresas de crecimiento van a seguir a este paso, entonces estás en el lugar correcto con IWW, que es también de BlackRock, al igual que Vanguard, una de las mejores instituciones financieras para poder invertir en ETFs. Y aquí tenemos a QQQ, que es de Invesco. Y QQQ sigue al Nasdaq. Tiene más de 40% en empresas de tecnología, lo cual lo hace muy interesante, pero tiene muy poca diversificación a comparación de los demás ETFs. Sí, inclusive menor diversificación que VOO. ¿Por qué? Porque literalmente en 3 empresas está casi el 30% de este ETF, que es QQQ. Estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Apple y estamos hablando de Amazon. Estas 3 empresas conforman el 30% de QQQ. Si estas 3 empresas se mueven, pueden mover totalmente a todo el ETF. Con un costo de administración de 0.20 sigue siendo muy atractivo, y los últimos 20 años ha vencido al S&P 500 con un 8.38% de rendimiento. Pero si nos vamos un año antes del dot-com bubble, ¿verdad? De antes de que la burbuja del 2000, ya a 21 años, ahí sí se habla de que S&P 500 venció a QQQ. Por lo cual, a largo plazo sí ha habido volatilidad mucho más alta aquí en el Nasdaq. Lo que quieres hacer aquí en un ETF es mantenerte tranquilo, pero si tú crees en las empresas de tecnología, que son más del 40% de este ETF, entonces es una muy buena opción. Literalmente, sí, como quiera pagan dividendos, y se habla de que estos dividendos, como son empresas que están en alto crecimiento, van a ir aumentando mucho, al igual que en IWW.
Entonces, tan solo pagan un 0.56% en estos momentos de dividendo, pero puede ser que con el tiempo aumente este dividendo considerablemente. Está muy interesante, simplemente es ver, oye, quiero tener esa poca diversificación, confío en que estas tres lideren a este índice, a este ETF. Si sí lo crees, entonces puede ser una muy buena opción para diversificar. O si tú inviertes mucho en el sector financiero, por ejemplo, con acciones de bancos o acciones de empresas tal vez del sector farmacéutico, tú pudieras diversificar metiéndole aquí esta parte que está más cargada a tecnología, aunque como quiera tiene sector médico, también tiene sector industrial. Y bueno, BT es uno de los índices también más atractivos en el presente y de los que más noticias ves, pero no es uno de los más hablados. Es simplemente uno del que se ha puesto el ojo. ¿Por qué? Porque sigue a todo el mundo. Y como se está viendo o como se vio afectado sumamente la economía global, se está empezando a sonar de que tal vez este ETF pueda vencer al S&P 500, de que tal vez el mercado internacional y los mercados emergentes puedan literalmente vencer a la economía sola de Estados Unidos. Con un 0.08% de costo de administración también muy bajo y con $81 de costo por acción, es uno de los más bajos que tenemos aquí, y con un rendimiento anual del 5.7% en promedio. Como quiera, también pagan un 1.6% de dividendos, entonces pagan más dividendos, es más barata la acción y el rendimiento sí, claro que es más bajo, pero ¿qué opinas tú de la economía global? ¿Crees que se recupere más rápido que tan solo la de Estados Unidos? Pero como quiera tiene la diversificación de Estados Unidos. Aquí más del 30% está en Estados Unidos. Entonces, sí, aunque aquí tienes 30% en Estados Unidos, acá tienes 10 empresas que conforman el 30%. Entonces la diversificación es muchísimo mayor. Aquí hay miles de empresas, acá hay 500. Si hay una diferencia grande, aunque como quiera estás expuesto a Estados Unidos y como quiera los rendimientos en todos estos instrumentos están dolarizados. Por lo cual puede ser atractivo que quieras invertir en todo el mundo y despreocuparte. Y si tú crees que el mundo va a estar en un mejor lugar en 10 años, entonces pues puedes respaldar eso con tu inversión en el mundo en VT. Pero si lo que tú quieres es invertir en mercados emergentes o en el resto del mundo que no incluya a Estados Unidos, porque a lo mejor ya estás invirtiendo en VOO y a lo mejor ya estás invirtiendo en empresas de dividendos, pues te puedes ir a VXUS, que también con un costo de administración bajo en 0.08%, también tiene una acción de un costo bastante bajo, que es de $52 a comparación de los demás, ha dado un rendimiento del 4.03%, con un dividendo muy atractivo del 2.9%. Es un dividendo más atractivo que el de inclusive BTI y el de VYM, que el de VYM es literalmente de las empresas que pagan dividendos. Pero como aquí estás invirtiendo en empresas globales, tienes posiblemente un mayor riesgo que invirtiendo en las empresas de Estados Unidos que reciben todos sus ingresos en dólares, porque acá los ingresos ya en su mayoría no están en dólares. Estás hablando de que en VXUS estás invirtiendo en grandes empresas como lo son Alibaba, una empresa china, o como lo son Tencent, otra empresa china. Sumamente fuertes, también tienes a Toyota aquí. Entonces simplemente tienes a todo el mundo y en su mayoría estás invirtiendo en mercados emergentes. Si quieres esa exposición a Japón, a China, si quieres tú estar expuesto a, por ejemplo, empresas de Indonesia, empresas de Corea, todo este tipo de mercado asiático, al igual que el mercado africano y europeo, aquí es donde puedes poner tu dinero, en VXUS. Ya para o diversificarte o simplemente a ti a lo mejor no te gusta invertir en Estados Unidos, pues bueno, aquí estás invirtiendo en todo el mundo excepto Estados Unidos. Muy atractivo, la verdad, una muy buena propuesta, y ya saben que a mí me gusta mucho este ETF y no está en GBM, ya lo sabemos, pero es ARK, ARKK. Literalmente este ETF manejado por Cathie Woods ha sorprendido en Wall Street 38.5% de rendimiento anual. 38.5% de rendimiento anual es algo impensable, es más del doble que IWW. Estamos hablando de que han logrado crecer el dinero de una manera que no se había visto en mucho tiempo en un fondo. Fondos que lo hicieron fueron, por ejemplo, el de Peter Lynch, o por ejemplo lo hizo Warren Buffett por varios años, pero es muy raro ver esto. Y ahora, ¿tú crees que se pueda seguir haciendo esto a largo plazo? Ahí en su página tienen literalmente toda la información sobre su ETF, tienen toda la información, las empresas que tienen ahí, su posición más grande es Tesla, tienen posición en Facebook, tienen posición en Square, por ejemplo. La mayoría están en empresas tecnológicas y en empresas
de biotecnología, tecnología aplicada a farmacéutica y aplicada también al sector de nanotecnología. Entonces está bastante interesante cómo ellos están viendo a todas estas empresas que están innovando, que están cambiando el mercado, y con invertir en empresas que tal vez aún no eran rentables cuando compraban sus acciones, están recibiendo rendimientos enormes, sorprendiendo al mundo y venciendo por mucho a la base que se considera como el S&P 500, con un costo de $92.77 y con un costo por administración de 0.75%. Es el costo por administración más alto que hay en toda esta lista, inclusive más alto que IVV peso. Pero el rendimiento literalmente demuestra por qué sí puede seguir cobrando Cathie Woods esa cantidad y por qué a los inversionistas los sigue atrayendo a invertir en este fondo. Un fondo que ha sorprendido, repito, un fondo que ha demostrado que se puede ganar, que se puede obtener mucho más rendimientos que invertir en ETFs, tú eligiendo tus empresas. Y yo elijo mis empresas así como las de ella, pero no sabemos si lo pueda seguir haciendo a largo plazo. Se dice que es muy difícil hacerlo por varias décadas. Warren Buffett lo ha dicho muchas veces. Vencer al S&P 500 por varias décadas es casi imposible. Warren Buffett lo ha logrado, pero veremos cómo se desarrolla Cathie Woods. Veremos si este 38.5% anual continúa por la siguiente década. Pero hasta ahora está excelente lo que ha logrado y la verdad es una motivación para cualquiera que quiera ir a ver simplemente qué es el rendimiento que ha logrado con las empresas que tiene. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Algún ETF que haya dejado fuera? Y aunque sé que a muchos de ustedes les hubiera gustado que hablara de índices específicamente para mercados emergentes, creo que con VXUS tienes esa diversificación extra y como quiera tienes la gran exposición a mercados emergentes, lo cual a largo plazo también te beneficia porque estás ganando en todo tipo de monedas y no te ves afectado específicamente por algún tipo de moneda como lo fuera la moneda de Brasil o la moneda de Indonesia o cualquier país así. Pero ¿qué opinan? ¿Qué ETFs son los que a ustedes les gustan más? Muchísimas gracias, espero les haya gustado el video. Ya saben, les dejo el grupo de Facebook aquí en la descripción y les dejo el Instagram por si quieren irme a seguir. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.